Bueno, buenos días, doctora, buenos días con todos. Comenzaremos entonces con la exposición de la clase insecta, que son 5 los insectos que vamos a tocar esta vez. Continúa, por favor. Uno es Simidae, Triatominae y Anoplura, que cada uno sus respectivas especies. Comenzaremos por el Simidae. Vamos a tocar a Simec lectularius. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a la taxonomía, el orden al que va a pertenecer este insecto es el hemíptero. Es una hemíptera, es decir, todas las chinchas pertenecen a este orden. Su familia es la Simidae y su especie específicamente es la Simeclectularius, o también son llamados popularmente como chinches de cama. En cuanto a su morfología, vamos a tener que no van a tener alas o van a tener vestigios de mielitros. Va a medir de 3 milímetros a 5 milímetros. Lo normal es como más o menos de 5 milímetros en su edad adulta. Va a ser aplanado dorsoventralmente, como vemos en las imágenes, y su cabeza va a ser pequeña con ojos prominentes y va a estar enclavada en una concavidad del protórax. En cuanto a su aparato bucal, este es fructopicador y está muy desarrollado. Su abdomen es ovalado, segmentado y muy voluminoso. Vemos ahí las imágenes. Y una cosa que habría que mencionar es que, bueno, también tienen los órganos de Rivada, las hembras, que está en la imagen inferior derecha. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a sus características, un ratito. Ya, sí, ya. En cuanto a las características, ya hemos mencionado su cuerpo aplanado dorsoventralmente. Tiene un color rojizo, parduzco y se va a resaltar porque tiene muchas cerdas. Su abdomen es más grande que la cabeza y el tórax. El aparato subtopicador que habíamos mencionado está seleccionado ventralmente. Tiene un dimorfismo sexual. Acá mencionamos lo de los órganos de Rivada, ¿verdad? Que tienen las hembras. Está en el quinto espacio, el quinto segmento de su abdomen. En cuanto a su metamorfosis, es una metamorfosis incompleta. Pasa por huevo, ninfa, 5 etapas de ninfa, 5 mudas de ninfa y finalmente adulto. ¿Qué más? Vemos que en todos los estadios estos van a ser hematófagos y sus huevos van a ser operculados, es decir, perlados, blancos. Y estos los colocan en hendiduras de paredes, zócalos, colchones y muebles. Cada hembra va a poner alrededor de 200 o 500 huevos. No de golpe, no inmediatamente, pero por día ponen 4 o 5, entonces en total, en toda su vida van a poner alrededor de 200, 500 huevos. La incubación va a ser de 5 a 22 días y todo el ciclo dura un mes. La longevidad de estos insectos es menor a un año, tienen hábitos nocturnos y son hematófagos, y la importancia clínica en estos Simeclectularius es más que nada que son parásitos, porque no transmiten enfermedades, pese a que tienen todas las papeletas para hacerlo, no lo hacen, pero sí que dejan lesiones pruriginosas, eritematosas y la picadura es muy dolorosa. En cuanto a las glándulas, secretan una sustancia maloliente y pues se le puede describir, por eso también los pacientes pueden describir un olor desagradable. Siguiente. Bien, el ciclo de vida. Ahí vemos a Lectularius Civex. Bueno,
comenzaremos por que el adulto y el adulto de macho y hembra. Como vemos son diferentes, es una metamorfosis, hay un dimorfismo sexual y como son hematófagos, la hembra va a alimentarse de sangre y bueno, luego va a plantar los huevos operculados, los huevos van a eclosionar luego de 5 a 12 días, dependiendo de la temperatura del ambiente, va a pasar al estadio de ninfa 1, que va a consumir sangre, va a alimentarse y luego va a mudar. Otra vez, se alimenta de sangre y muda, se alimenta de sangre y muda, se alimenta de sangre y muda. Por última vez se alimenta de sangre y muda. Ese es su ciclo de vida, no es muy complicado. Siguiente, por favor. En cuanto a la patología y la clínica, no es como tal la enfermedad, pero las lesiones, esas lesiones, ese conjunto de lesiones y manifestaciones clínicas que causa, son llamadas simicosis y la picadura va, más que una enfermedad, va a dar manifestaciones clínicas que van a ser muy variables de acuerdo a la persona, de acuerdo a la reacción alérgica que tenga la saliva del insecto con la persona. Entonces puede dar o pápulas eritematosas con prurito pasajero o también puede dar como lesiones papulodematosas y un punto rojizo central. Ahí vemos en las imágenes los diferentes tipos de lesiones que puede dar Cimex lectularius. Ahora, por el rascado, sí que pueden dar alguna enfermedad, pero secundario, por ejemplo, que se rasque la persona mucho, se cause una lesión y una bacteria infecte. Entonces, infecciones bacterianas secundarias, pero eso por el rascado, no propiamente por Cimex. En cuanto al se va a presentar un signo de la presencia de chinches y las manchas que van a ser dejadas por la defecación del insecto se pueden observar en la ropa o en los pisos, en la cama, en las sábanas, llamada una chinche de cama. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el diagnóstico, bueno, es relevante conocer la sintomatología y el diagnóstico diferencial de estas picaduras. Y el diagnóstico en primera instancia es clínico, no se van a requerir estudios de gabinete y solo ocasionalmente se va a solicitar una biometría hemática y también es imprescindible una buena anamnesis, ¿no? Para poder identificar los factores de riesgo. En este caso el médico debe preguntar si, por ejemplo, se han presentado más casos en la familia y si es que esto es afirmativo, entonces se deben valorar las lesiones de padres y hermanos. También podremos preguntar sobre estancia en hoteles o si es que cambió de domicilio a casas previamente habitadas. También, por otro lado, es necesario confirmar el diagnóstico mediante la inspección e identificación de los insectos y, en lo posible, su captura, ¿no? Ya que con frecuencia los pacientes capturan a los insectos y los llevan a la consulta, entonces con ello se confirma la sospecha diagnóstica. También, como lo menciona mi compañera, hay un olor característico de las chinches que es desagradable y esto también puede utilizarse como un elemento auxiliar de diagnóstico y puede ser utilizado para que los perros adiestrados puedan detectar por el olfato estas chinches. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, podemos tener lo que es la picadura por mosquitos, que al tratarse de insectos, perdón, que tienen una actividad principal que es crepúsculo nocturna y producen lesiones dermatológicas similares, entonces suele ser confundida con esta picadura, o también la picadura de araña, que suele ser dolorosa y se forma una vesícula que se rompe y da lugar a una úlcera. En cuanto a la epidemiología, estos insectos casi desaparecen, digamos, en las décadas anteriores, pero han resurgido estos últimos años y han afectado a los ciudadanos en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, los medios de transporte o albergues. Y la industria hotelera ha sido el sector empresarial más amenazado porque la diseminación de los chinches se produce de forma pasiva a través de los viajeros
que la transportan en sus equipajes. Entonces es frecuente la infestación en estos lugares. También predomina el nivel socioeconómico bajo, es decir, la pobreza, y estos chinches se establecen en las casas cuando entran a través de cajas, maletas, muebles, ropa de tintorería y en la ropa que usa la gente, ¿no? Que viene de áreas infestadas. Esta también puede darse, por ejemplo, en las personas que trabajan con productos avícolas, ya que pueden transportar los chinches de cama desde sus lugares de trabajo. Y estos insectos en ocasiones pueden esconderse en las ranuras del tapizado de los muebles, las dobleces de los colchones o botones, y pueden migrar entre casas mediante cables o tuberías o canaletas de lluvia. Estos tienen como hospedero importante al hombre, pero en condiciones de escasez también se alimentan de roedores, aves y otros animales de sangre caliente, y en sí se han reportado chinches en todas las regiones geográficas del mundo. Entonces es mundial y cosmopolita. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la prevención, bueno, primero la prevención de picaduras sería cubrirnos, debido a que estas chinches no se suelen meter debajo de la ropa, entonces podríamos prevenir estas picaduras usando pijamas que, digamos, protejan la mayor parte del cuerpo posible. También podríamos usar repelentes para los insectos, aunque los repelentes de insectos diseñados para proteger contra los mosquitos o las garrapatas no son muy eficaces contra las chinches. O también podríamos utilizar un mosquitero para la cama que esté impregnado con la pesticida permetrina. Esto puede ayudar a protegernos de estas picaduras. En cuanto a la prevención de las infestaciones, bueno, cuando viajes y durante tu estancia en hoteles o apartamentos, no debemos dejar la maleta en contacto con el suelo ni junto a la cama o muebles tapizados, y preferiblemente mantenerla cerrada. También revisar cuidadosamente la cama, las almohadas, las costuras del colchón. En nuestro hogar debemos limpiar diariamente las habitaciones y utilizar aspirador tanto sobre el suelo como en los huecos. También debemos rellenar las grietas en las paredes, en los suelos, en el techo. Y si es que al despertar tenemos pequeñas marcas rojizas con poco espacio entre ellas y que se localizan sobre todo en el cuello o los brazos, entonces puede ser picaduras por este chinche, ¿no? Y también debemos comprobar si hay restos de sangre o pequeñas manchas en las sábanas, en el cabecero, en las almohadas o en la ropa de la cama, ya que pueden allí esconderse o pueden esconderse en algún lugar más de la habitación. Y bueno, lo más frecuente es que estén cerca de la cama porque se alimentan de sangre, ¿no? En cuanto al tratamiento, en el caso de las personas con picaduras, se recomienda uso de jabones antisépticos yodados para lavar las lesiones de piel y también antihistamínicos orales como la clorfeniramina durante 72 horas. Y también es de gran utilidad la crema de triamcinolona al 0,1%. Y también debemos, digamos que el tratamiento recomendado es una inspección cuidadosa de los sitios de refugio para determinar su presencia y densidad, también la aplicación de un insecticida formulado para cucarachas domésticas como la cipermitrina al 0,230%, y también la aplicación en forma de aerosol, que esa se dirige a las armaduras de las camas y los huecos en las paredes. Y otra acción importante sería lavar con agua muy caliente, con mínimo 49 grados, toda la ropa, las sábanas, las cobijas, las fundas de la cama, ya que estos artículos no pueden ser tratados con insecticidas, ¿no? Y se sabe que las temperaturas altas pueden matar a estos chinches. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con Triviatoma, hablaremos más o menos de sus características, la morfología y la taxonomía. Bueno, la verdad es que el Triatoma es un insecto terotero de la familia Rhodopteridae y bueno, no es el principal transmisor del mal de Chagas. Se le denomina pues con bueno, tiene distintas denominaciones dependiendo del país. Por ejemplo, se le denomina vinchuca en el sur, en Argentina, en Chile. Se le denomina chiripacha aquí, se le denomina chipo, los venezolanos, y así en tiene distintos nombres comunes que, digamos, no comparte con otras especies de triatomitos. Siguiente diapositiva, por favor. No, hablando de las características, podemos hablar de las características de los huevos y de las ninfas. Bueno, los huevos presentan una forma ovalada y tienen un opérculo apical, por donde salen las ninfas en el momento de la eclosión. Bueno, entonces son de color blanquecino cuando están, digamos, ¿no? Cuando recién están puestos, digamos.
y conforme pasa el tiempo varían hacia el rosado a medida que se desarrolla su embrión. Bueno, después de eso, ¿no? Miden aproximadamente de 1.7 a 2.5 milímetros de largo y de 1 a 2 milímetros de ancho. Bueno, entonces las características macroscópicas, digamos, no son, son uniformes, pero bueno, existen variaciones, ¿no? En cuanto a color, digamos, ¿no? Tamaño, diseño. Y más que todo se diferencia con la microestructura del corión. Sí, más o menos esta es la diferencia entre las distintas especies. Y ya pues, ¿no? El diagnóstico ya tiene que ser bastante diferenciado para identificarlas. Y bueno, hablando de las ninfas, esto es importante, escuchen por favor, que son las formas inmaduras de los triatomitos. Sí, que difieren de de los adultos, principalmente porque estos tienen ausencia de alas, escutelo, tienen ocelos, tienen conexivo, como podemos ver en la imagen, y tienen un aparato genital diferenciado. Bueno, los ojos son, digamos, más pequeños que en los adultos y presentan dos artículos tarsales. El primer estadio ninfal es reconocido porque tiene un color rojizo en el abdomen y el segundo estadio ninfal es similar al primero, pero es un poquito de mayor tamaño. En el tercer estadio ya aparecen esbozos alares en el mesotórax y metaxotórax. Estos esbozos ya se hacen más pronunciados en el cuarto estadio ninfal y en el quinto los esbozos metotoráxicos ya están, digamos, no totalmente recubiertos por los esbozos mesotoráxicos, como podemos ver en la imagen. Este estadio ya sufre de una muda y nace el adulto. Bueno, entonces hablando de la transmisión y del agente etiológico, ¿no? De la enfermedad de Chagas, bueno, entonces lo que pasa es que, ¿no? Como ya estudiamos que se transmite al hombre por, digamos, ¿no? Las direcciones de sus vectores, pues por las chinches eh, y bueno, si no, cuando el teatomito, digamos, no se alimenta, a veces defeca simultáneamente y, digamos, no evacúa los restos de su ingesta de sangre anterior, los tripanosomas que están, ¿no? Presentes en estas deyecciones, lo que hacen es penetrar la mucosa o las heridas que hayan, ¿no? En la piel, después pasan al torrente sanguíneo y se multiplican. Luego de esto, la infección se produce a nivel ocular, se forma, pues, ¿no? Lo característico, el trauma de inoculación, que todos conocemos, el signo Romalia, que se representa, ¿no? Con ese, pues, ese edema ocular que solo pasa, bueno, que es unilateral, ¿no? Sí, típico de del signo de Chagas, pues. Digo de Romaña. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora continuaremos con otro género de la subfamilia Triatominae, que es el Rhodnius. Siguiente, por favor. En su taxonomía pertenece al reino de Animalia, filo Arthropoda, clase Insecta, orden Hemiptera. La familia es Reduvidae y la subfamilia, como ya dije, es la Triatominae. Su género es Rhodnius. Tiene muchas especies, pero las más relevantes son la Prolixus, Robustus, Ecuadoriensis, Amazonicus, Colombiensis y Domesticus. La más resaltante aquí es la Prolixus, ya que ésta se encuentra en gran medida y es el principal vector en países como Venezuela, Colombia, Guatemala, entre otros. Y esto es muy resaltante porque es en estos mismos países en donde se reportan la mayor cantidad de casos sobre Chagas. Y es por eso que es uno de los vectores más importantes. Em, es una especie generalmente amarronada con marcas marrón oscuro en varias regiones de los tagmas y los apéndices. Se compone de tres partes, una cabeza, tórax y abdomen. La cabeza posee los órganos sensoriales, como son un ojo compuesto y también sus antenas. El tórax inserta los órganos locomotores, como son sus pequeñas patitas, y también el abdomen. En el abdomen encontramos el aparato reproductor y las aberturas respiratorias. Aquí podemos ver que en realidad en este género suelen tener una em,
muy pocas diferencias, principalmente sobre su color, tan solo resaltando más que todo el colombiensis y el ecuadoriensis, que suelen ser mucho más pequeños que la mayoría del resto de rodnios. Siguiente. En cuanto al ciclo de vida, en este ciclo de vida encontramos los huevos, 5 estadios ninfales para poder llegar al adulto. Una hembra puede poner hasta 200 huevos, los suele depositar en lugares ocultos y el periodo de incubación es de más o menos unos 28-29 días. Los huevos suelen ser blancos con un tono amarillento y cuando están por eclosionar suelen tornarse un poco rosáceos. Luego tenemos los estadios ninfales. El estadio número 1 dura de unos 23 días, el estadio ninfal 2 unos 22 y el estadio ninfal 3 unos 29 días. En estos tres primeros se pueden realizar una muda con una sola ingesta sanguínea completa y en cambio en los siguientes estadios, el 4 y el 5, normalmente requieren alimentarse más de una vez para poder mudar. Su forma de alimentación es coprofagia, canibalismo y sangre de animales. Y es bajo su consumo de sangre que podría llegar a infectar a los humanos. El estadio ninfal 4 suele durar unos 37 días y el estadio ninfal 5 unos 42 días hasta que se convierta en un adulto. Los adultos pueden vivir hasta unos 15 meses y su tamaño suele variar. En más o menos en la hembra suele ser un poco un poco más grande, entre unos 19.5 a unos 21.5 milímetros, mientras que el macho suele alcanzar como máximo unos 20 milímetros. Siguiente. Gracias, doctora. Bueno, seguimos con Pastrongylos. Siguiente positiva, por favor. Bien, taxonomía. El orden de los hemípteros se divide en pulgones, cigarras y chinches, como ya vimos, ¿no? Pueden ser depredadores de plantas, los pulgones, de otros insectos, las cigarras, o de importancia médica, como lo son los hemípteros, que se alimentan de sangre. Es decir, las chinches, o hematófagos y heptoparásitos de los vertebrados. Estos muestran predilección por picar sitios cercanos a la boca y su actividad es sobre todo nocturna. Según su especie, puede mostrar hábitos domésticos, peridomésticos, selváticos. Ahora, nuestro género, el Pastrongylos, nuestra especie, por dicho, Pastrongylos, se divide en géneros, como puede ser Megistus, Lignarius, Rufotuberculatus, Geniculatus y Chinae. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en morfología y las características, hablando en sí de la familia Triatominae, ellos son alargados, con cuerpo aplanado dorsoventralmente, tienen cabeza cilindroide, ojos compuestos grandes y antenas en el tubérculo antenífero. En el caso de esta especie que es el Pastrongylos, ellos miden de 25 a 30 milímetros, son de color amarillo claro y tienen manchas negras. Estos se van a diferenciar de las otras especies por las antenas. Las antenas de estos van a estar próximos a los ojos, van a tener una cabeza fuerte y gruesa y las antenas nacen inmediatamente delante de los ojos. Siguiente diapositiva. En cuanto al ciclo de vida, ellos primeramente como huevos van a tener apariencia redondeada, 2 milímetros de largo. En uno de los extremos van a presentar el opérculo que va a ser por donde se realiza la eclosión. Los primeros días estos son de color blanco brillante y después de 6-8 días van a adquirir una tonalidad amarillo rosácea o perla. La eclosión se va a dar aproximadamente 22 días después de la ovipostura. Estos tienen diferentes estadios de ninfas. En ninfas 1, al principio van a ser de color blanquecino y antes de alimentarse miden en promedio 3 milímetros de largo.
Luego van a tomar una pigmentación más oscura y de 3 a 5 días después van a estar en condiciones de realizar su primera alimentación sanguínea. Esto dura en promedio unos 29, 28 días. En ninfas estadio 2, aquí se diferencia la parte anterior, alcanzando un tamaño de 5 a 7 milímetros de largo. Van a empezar a observarse los primeros vestigios del conexivo y su pigmentación sigue siendo muy uniforme. Esto va a durar alrededor de 16 a 17 días. En ninfas estadio 3, estas son de mayor tamaño, de 10 a 12 milímetros de largo. El conexivo ya empieza a diferenciarse más y van a permanecer así durante más o menos 25 días. En ninfas estadio 4 miden 14 a 16 milímetros de largo. Es posible ahí ya observar los primordios de alas que llegan a los primeros segmentos abdominales. Las pigmentaciones de los conexivos van a ser más fuertes, al igual que las del tórax, y va a durar alrededor de 35 días. En ninfas, estadio 5, estas van a ser similares al estadio anterior, van a tener un desarrollo de alas y del conexivo, van a diferenciarse básicamente en el tamaño y alcanzan de 18 a 19 milímetros de largo. Estos tardan de 27 a 40 días para llegar a ser adultos y en los 3 primeros estadios la muda va a ocurrir después de una alimentación completa. Pero en las ninfas 4 y 5 se requiere hasta 3 ingestas completas de sangre para alcanzar la muda. En cuanto al adulto, estos van a presentar dimorfismo sexual a nivel del extremo posterior del abdomen. En las hembras termina en punta y en los machos en un romo redondeado. Y las hembras son de mayor tamaño, llegando a 26-28 milímetros, y los machos 23 y 24 milímetros. Siguiente diapositiva, por favor. La relevancia de la subfamilia Triatominae en la salud pública radica en su condición de ser los vectores biológicos de la enfermedad de Chagas. A continuación hablaremos sobre la patología de la enfermedad de Chagas. Bueno, vamos a tener 3 fases, la fase aguda, una fase crónica temprana y una fase crónica. En la fase aguda, esta fase se va a caracterizar por ser asintomática en aproximadamente el 70% de los infectados, más frecuente en niños. La incubación es de unos 14 días y la duración del cuadro oscila entre 6 a 8 semanas. Esta fase se caracteriza por una alta parasitemia y también una invasión tisular multiparenquimatosa. Durante los primeros 15 días se puede presentarse el llamado chagoma de inoculación, que es un nódulo subcutáneo con adenitis regional en el sitio de la picadura. En caso de una inoculación ocular, es posible identificar el signo de Romaña, con edema bipalpebral unilateral y adenitis retroauricular, característico de esta enfermedad, aunque es poco frecuente. En esta fase se puede manifestar fiebre, linfadenopatías, hepatosplenomegalia y un mal estado general. Como complicaciones en esta fase tenemos a la miocarditis aguda o meningoencefalitis, principalmente en niños, ancianos y sujetos inmunocomprometidos. En esto se va a dar por una reactivación o una infección aguda. El 5% de los niños puede fallecer durante esta etapa. Ahora hablaremos sobre la fase crónica, temprana o asintomática. Una gran proporción de los pacientes entra en esta fase sintomática, de duración variable, incluso pueden ser años, en los que no se van a presentar parasitemias detectables. Y por otro lado, también se han reportado anomalías anatómicas y funcionales. Se han implementado técnicas diagnósticas serológicas de gabinete. Estas personas implican un riesgo alto en la transmisión transfusional en bancos de sangre y en la connatal de la madre del producto. Y por último, en la fase crónica, que es alrededor del 20 al 30% de los enfermos crónicos, estos desarrollarán complicaciones, que se van a caracterizar fundamentalmente por un compromiso visceral irreversible, como una cardiomiopatía chagásica o de tubo digestivo, con la mayor frecuencia en el intestino o esófago, aunque cualquier órgano puede verse afectado. El compromiso cardíaco es el más importante y frecuente de la enfermedad en esta etapa crónica. Las manifestaciones clínicas van a incluir disnea a grandes esfuerzos o pequeños esfuerzos, palpitaciones, edema de miembros inferiores, dolor torácico, cuadros de síncope. En ocasiones los pacientes pueden acudir con datos de tipo anginoso, insuficiencia cardíaca congestiva, embolia pulmonar o sistémica. Los megasíndromes a nivel del tubo digestivo son las manifestaciones tardías debidas a la dilatación del esófago o del colon. De acuerdo a la localización, algunos de los signos y síntomas presentados pueden ser la disfagia, pirosis por reflujo, dispepsia por vaciamiento gástrico retardado, vómito,
de alimentos ingeridos en horas previas, una constipación o diarrea, bulbos intestinales o fecaloma. La patogenia en la enfermedad crónica se va a caracterizar en general por lesiones que afectan a las células parasitadas y no parasitadas, con la presencia de edema, degeneración celular, fibrosis e hipertrofia. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, con respecto a la indicación médica, vamos a identificar tres hematófagos. La saliva es insecto, tiene anticoagulantes y anestésicos, por lo cual no se va a sentir la picadura del insecto, lo cual va a permitir que se pueda alimentar a placer y aproximadamente va a tardar 10 minutos en esta pletórica y también simultáneamente va a defecar. Em, También esto implica que se va a alimentar cada 2 semanas y esto causa un desgaste en su hospedador. Y una vez que el insecto se localiza a un hospedador potencial y este hospedador es portador de tripanosoma, se vuelve el insecto en vector de tripanosoma. Lo que quiere decir es que los epismatigotes se van a desarrollar en el tracto digestivo y se va a llevar a cabo el proceso endogénico necesario para que se convierta en tripomastigote, los cuales van a utilizar las heces del insecto como vehículo de transmisión. De ahí tenemos la reacción inflamatoria. Lo primero que se forma es un chagoma. Esa es una reacción inflamatoria por el piquete y causa fluido intenso. De 1 a 2 semanas después de la infección, donde el piquete ocurre en la conjuntiva y también ocurre el signo de Romaña, y también es vector del Chagas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, sobre el diagnóstico tenemos dos métodos directos y métodos indirectos. En métodos indirectos tenemos el examen de sangre que al fresco, concentrado, stroke. Aquí se toma una muestra en el neurológico y vemos cómo los parásitos tipo de mastigotes sanguíneos se mueven. Y el método más 100% efectivo. También tenemos el otro método del hemocultivo. Y con respecto a los métodos indirectos, tenemos los que están ahí, que es la detección de anticuerpos de inmunoglobulina M, y también los anticuerpos hemaglutinación indirecta, fluorescencia indirecta y el siguiente diapositiva, por favor. Ya, prevención y control. En la transmisión vectorial se va a recomendar la aplicación de insecticidas de alto poder porque va a atacar desde la parte inicial y residual. También se recomienda el mejorar las viviendas como modificaciones físicas, sanitarias de las casas, que esto va a reducir también que haya casas infestadas, y también el uso de insecticidas reduce la densidad global de las infestaciones. Para la transmisión no vectorial, toda sangre va a ser transfundida y se somete a una prueba serológica para la enfermedad de Chagas, como la que es ELISA, y si sale positiva la sangre, esta va a ser rechazada. Siguiente, por favor. Ok, distribución de triatóminos en América. La mayor parte de las especies de triatómidos se encuentran en América del Sur, de Estados Unidos hasta la Argentina. Los triatóminos presentan metamorfosis que puede durar de 3 meses a 2 años. Tanto las ninfas como adultos son hematófagos por su alta capacidad de ingestión, que hace que puedan soportar un ayuno hasta por 3 meses o más. El género Rhomnius es intradomiciliario, esto quiere decir que habita bajo techo. Los triatomas son peridomiciliarios, o sea, pueden vivir en adobes, en montículos de leña, objetos en desuso. En tanto que el Pastronquilus son silvestres. En el Perú, estos últimos son muy comunes en el norte del país, lo que vendría a ser Cajamarca y en el Amazonas. Siguiente diapositiva, por favor. Y el tratamiento se da con benznidazol de 5 a 7 miligramos por kilogramo por día por unos 30 a 60 días en adultos.
En niños se da un poco más, 10 miligramos por kilogramo por día. Hay otras drogas que ya no existía, pero lo han tenido que volver a poner, que es el Nifurtimox, que se da de 8 a 10 miligramos por kilogramo por día por 90 días. Y en niños, siempre un poco mayor, de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día. Es una droga muy buena que la produce el laboratorio Bayer. Sin embargo, lo descontinuaron porque son drogas que prácticamente el Estado las tiene que pagar y la gente no gasta en esto. Por eso la suspendieron y no producían Nifurtimox hasta que volvieron. El gobierno de Brasil la compró la patente a la empresa Bayer y empezó a producir Nifurtimox de Brasil. Y desde ahí no hemos vuelto a utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos con Nanoplura, específicamente de lo que es pedículos. Siguiente, por favor. Sí, allá. En cuanto a la taxonomía, tenemos filium artrópodo, subfilium tracheta, clase insecta, subclase pterigota, orden Nanoplura, familia Pediculidae, género Pediculus, y vamos a hablar también de Peptirius pubis, la especie Pediculus humanus, Pediculus pubis, la subespecie hablaremos de lo que es Pediculus humanus corporis o humanus, capitis y Peptirius pubis. En esta imagen vamos a aprovechar para especificar de estos son los adultos de Pediculus humanos. En el macho vemos en la parte inferior lo que es el aparato copulador, que es bien desarrollado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la morfología, tenemos de que Pediculus humanus o corporis se parece mucho a lo que es Pediculus capitis. Tenemos todas las patas, tienen aproximadamente la misma longitud, el abdomen es alargado sin prolongaciones pilosas laterales. Bueno, acá vemos de que es aplanado dorsoventralmente, tiene antenas, tiene un aparato bucal fraccionado en la parte ventral. Y en el caso del macho tiene el órgano copulador, como ya lo mencioné. Tiene 3 pares de patas, tiene la cabeza, el tórax y el abdomen, los cuales están divididos en segmentos, que suelen ser muy pegados, que se podría decir fusionados. Y esto se ve más y se resalta en Peptirius pubis. Además tiene al término de sus patas garras, las cuales ayudan a la fijación al hospedero. En el caso de Peptirius pubis, el primer par de patas es más fino que el segundo y tercero, el abdomen es más corto con prolongaciones pilosas laterales. El tamaño de Pediculus humanus suele variar entre hembra y macho, siendo la hembra un poco más grande que el macho. Tiene ojos salientes y transparentes y la cabeza es pequeña. Tiene un aparato bucal que es subtopicador, que se puede decir de que es con el cual se extrae la sangre. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver algunas imágenes que comparan, por ejemplo, Pediculus humanus capitis, en el caso del macho, con el aparato copulador en la parte inferior, la hembra en el lado derecho, las liendres adheridos al cabello, los huevos también se le denomina liendres, en el caso de Pediculus capitis. En la siguiente imagen, Peptirius pubis, también podemos observar los huevos adheridos a los pelos. En la parte de abajo, Peptirius pubis, tanto el estadio adulto, que podemos ver como una forma de cangrejo, y también el huevo adherido al pelo. En el otro podemos ver más claramente lo que es la liendre, huevo de piojo adherido a un cabello, y la imagen, como que se podría decir esquemática, de cómo se observan los piojos, ¿no?, en el cabello. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver lo que son en sí un cuadro
con las características principales de todos. Como ya lo mencioné, Pediculus capitis y Pediculus corporis son bien similares. El tamaño varía, capitis es más pequeño, de 1 a 2 milímetros, corporis de 2 a 4 milímetros, Pterius pubis es de 1 a 2 milímetros, alas, ninguno tiene alas. Las piezas bucales perforan la piel de su huésped y succionan la sangre. El único huésped de estos es el humano. Las probóscides tienen 2 estiletes, cuchillas, el cuerpo es aplanado dorsalmente en Pediculus capitis. Una característica que lo diferencia con capitis a corporis es de que este es más blanquecino. En el caso de pubis es completamente distinto, ya que es casi cuadrado y el abdomen es mucho más corto, como lo hemos visto. Los segmentos torácicos tienen 9 espiráculos de 2 a 8 o de 3 a 8. Otra característica que lo diferencia de capitis a corporis es las constricciones son menos visibles. En el caso de Pterius pubis hay una casi fusión del segmento 3, 4 y 5. En el caso de la cabeza, Pediculus capitis libre y horizontal, Pediculus corporis más oscuro. En el caso de las antenas, todos tienen un par. Y entre 3 a 5 anteojos en las patas. En el caso de Pediculus capitis y corporis, todas tienen aproximadamente la misma longitud, y una diferencia con Pterius pubis es de que el primer par es más pequeño que los 2 siguientes, y que las garras del último se podría decir que son más desarrolladas que las 2 primeras. En el caso de los huevos es blanco perculado, a los cuales también se les denomina liendre o chías. En el caso de las hembras, en Pediculus capitis, al día puede producir 3 huevos, en total en su vida unos 90. Se dice que vive un mes. Con respecto a Pediculus corporis, al día 6 huevos, al total 180. Y en Pterius pubis, al día 3, en total 30. Esto varía según la fuente, la verdad, porque he encontrado muy diverso. En cuanto a la transmisión, en Pediculus capitis y corporis es de persona a persona, de contacto con el cabello, prendas de vestir, peines. Se dice que corporis o vestimentas. También se encuentra adherido en lo que son las costuras de la ropa, ¿no? Y en capitis, como sabemos, el prestar el peine y esas cosas. En Pterius pubis, de persona a persona, o también de contacto sexual o íntimo, por lo mismo de en qué zona se encuentra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá hay otras características de otra fuente, pero por el tiempo no las vamos a mencionar. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al ciclo biológico, ambos se parecen demasiado. Las diferencias, se podría decir, básicamente son la morfología, más que todo. En cuanto a pedículos, sabemos de que los huevos se le denomina también liendres, son difíciles de confundirse con lo que es la caspa o el gel para el cabello. Son depositados por las hembras adultas y se pegan en el sitio de inserción al cabello lo más cercano. Se dice aproximadamente a 8 milímetros del cuero cabelludo. Su tamaño es de 0.8 milímetros por 0.3 milímetros. Su color es de amarillo a blanco. Y requieren una semana para eclosionar a lo que es el siguiente estadio, que son las ninfas. Estas ninfas tardan de 2 a 4 semanas para desarrollarse hasta adulto. Características que tienen 3 estadios, se podría decir 3 mudas de ninfas para poder llegar al estadio de adulto. El estadio infectante es el adulto. Las ninfas, como ya lo mencioné, el huevo eclosiona, es el siguiente nivel. La envoltura del huevo cambia de color a un color amarillo opaco, se mantiene adherida a la base del cabello. La ninfa se observa como un piojo adulto con el tamaño de la punta de un alfiler. En los adultos, el piojo adulto es de tamaño de una semilla de ajonjolí, presenta 6 patas, como dije, 3 pares, cada una con una garra, es de un color café hasta un poco blanco grisáceo. En personas con pelo oscuro se le puede observar a este piojo más oscuro. Las hembras son más grandes que los machos y están constantemente succionando sangre al día. Se dice de que el piojo muere si no come del hospedero durante 1 o 2 días. En cuanto al Pterius pubis, es muy similar, como ya lo dije, a Pediculus.
Del liendre a la ninfa demora de 5 a 10 días y de la ninfa así en sí al estadio adulto de 18 a 20 días y el piojo muere aproximadamente en 10 días cuando es a 15 grados centígrados y en 15 días cuando no se alimenta. Esto es en condiciones ideales. Siguiente, por favor. Yo voy a continuar hablando sobre otras características que tienen el Pediculus capitis. Por ejemplo, su clínica, tener en cuenta que como este va a picar, va a provocar una inflamación y esta es la que va a provocar ese rascado intenso. El prurito en el cuero cabelludo, en cuello y oídos. Está localizado generalmente en las áreas temporales o occipitales del cuero cabelludo. También va a causar, por el mismo rascado, algunas costras hemáticas. En cuanto a su epidemiología, tener en cuenta que más que nada va a afectar a niños menores de 15 años de edad, de sexo femenino mayormente, por lo que tienen el cabello más largo y lo tienen pues amarrado. Se encontró casos en Hilo, Camaná y en Lima Metropolitana por el hecho de los colegios y los hacinamientos. En cuanto a la prevención, primero que nada, tiene que haber una notificación por parte de los padres si es que han encontrado a sus pequeñas, pues no, infestadas con esto, de los maestros, si es que hacia los padres, si es que ha habido algún caso en el colegio, y pues en caso de que algún tutor a cargo del menor, pues también haya notado esto. También es importante las campañas de educación para la población, evitar el uso de peines, gorras, ganchitos, todo lo que las niñas se prestan, ¿no? Y pues evitar el hacinamiento. En cuanto a Pediculus corporis, su clínica, primero vamos a encontrar prurito, máculas pequeñas, eritematosas, pápulas y exudaciones, que van a ser localizadas principalmente en el tronco, que es donde se van a encontrar. Su tratamiento, pues estos van a ser erradicados cuando la ropa se pueda descartar, si es que se encuentran casos. Corticoides tópicos que vamos a ver más adelante para un tratamiento de las áreas irritativas y pruriginosas que causa, pues, ¿no? Esta conocida piojo de cuerpo, el conocido piojo de cuerpo. En cuanto a su prevención, baños frecuentes, ¿no? El cambio de ropa va a ser muy importante, lavado de esta y de la ropa y de las sábanas regularmente. En caso de que no se pueda lavar regularmente la ropa, también hay recomendaciones de ponerlas al sol, no todo el día o a partir de las 12, que es donde está el sol más fuerte, ya que estos van a morir a unas temperaturas superiores a los 37 grados centígrados o inferiores a los 24 grados centígrados. Y pues no compartir la ropa con nadie, ¿no? También muy importante. En cuanto hablamos del Tirius pubis, su epidemiología más que nada esta va a afectar a adultos y se va a transmitir por un contacto sexual, ya que está localizado en lo que es la zona púbica, en los muslos, en las axilas, pestañas y en barba, es donde más se van a encontrar. Su prevención, primero que nada, tratar a todos los contactos para prevenir unas posibles reinfecciones, como es por contacto sexual. Y pues su clínica, prurito intenso, máculas grises o azuladas, que es lo que lo van a diferenciar de las otras dos, van a ser eritematosas y con pápulas con exudaciones e infecciones secundarias. Tener en cuenta que la importancia médica de estos es muy grande más que nada para el Tirius pubis, ya que este va a transmitir las enfermedades del tifus exantematoso, fiebres recurrentes y fiebres de las trincheras. El más importante, yo creo, va a ser el tifus exantematoso, porque los pacientes van a morir de acá una vez infectados de 10 a 14 días. Se van a encontrar unas máculas primero rojo encendido, después van a pasar a ser oscuras y finalmente petequias, y pues con el final fallecimiento del paciente. En cuanto a su tratamiento, esta es una tabla que encontré, pero también encontré que se puede usar benzoato de bencilo combinado con ovacina y clorofeno, que se va a aplicar al cabello y se va a dejar actuar 24 horas y luego se va a lavar con agua muy caliente. Para lo que es el Tirius corporis, como se encuentra en zonas del rostro, también se puede usar vaselina, Silol, más que nada 30 gotas, y estos van a ser pues no tratamientos externos.
También vamos a encontrar órganos fosforados como la malatión, que se usa en pelo seco de cada 8 a 12 horas, de 7 a 10 días. Los cloratos como el lindano y pues la ivermectina, que pues esto no está recomendado para embarazadas, se usa de 10 a 20 días. Usar más que nada tabletas de 6 miligramos. Y bueno, eso sería todo. Tener en cuenta que estos van a ser problemas de salud pública y de una distribución mundial. Gracias. Muy bien, jóvenes, lo felicito. Muy buena presentación. Ahora sus preguntas, por favor, para terminar. ¿Las presentamos, doctora? Sí, por favor, solo la pregunta, para que contesten sus compañeros y vamos a anotar las participaciones, ¿no? Todo eso tiene un puntaje adicional a todos los que participen. Ok. Sin respuestas, Arlis. Pero muy bien, han cumplido con todo lo que se les ha solicitado, cierto tratamiento, la importancia en la parte de salud, y esto pues nos ayuda a comprender por qué es importante también conocer acerca de estos insectos, ¿no? Porque es lo que estarían, no solamente son vectores, sino también pueden causar, en este caso, de enfermedad, ¿no? Y todo lo que se requiere para poder, en algunos casos, erradicarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, no se olviden, el grupo se tiene que coevaluar de acuerdo a lo que se ha puesto en lo enviado, y también los otros grupos tienen que evaluar a este grupo, ¿no? De acuerdo también a los criterios puestos. Solo en esta oportunidad lo evalúan todos. A partir de la siguiente exposición, solo los que estén presentes pueden evaluar, ¿no? Eso también va como parte de su nota, ¿no? Muy bien. A ver, comencemos, Arlis. Ya, algunos compañeros me están hablando. Por ejemplo, Jordi y Efraín. ¿Ya están sobre la hora? No, me están diciendo para que ellos quieren hacer las preguntas. Ah, ya, está bien, está bien, está bien. Ya, entonces, Jordi, Efraín, te leo la pregunta y la respondes. Dice, según su distribución, el Pantongilius, ¿dónde va a habitar? Levanta la mano también, ¿no? Por favor. Ah, ya. Levanta la mano. Anota también, Arlis, ¿ya? Y eso es que participa. Ya. Entonces, Jordi, en casas, en lugares abandonados, ¿va a ser silvestre o ninguna? Podría ser en casas. O en todo caso ninguna. O casas o ninguna. ¿Estás seguro? Silvestre, perdón. Ya, sí, es en silvestre. Ya, a ver. Estén seguros de sus respuestas, por favor. Siguiente. Ya, Renato. Sí, doctor. Perdón, Arlis. Costumbre. Ya, dice, la mayoría de los casos humanos de Chagas informados corresponden a Venezuela, Colombia y Panamá. En estos países, el vector principal, ¿cuál va a ser? ¿Palenses, robustus, prolixus o domésticos? Domésticos. Creo que sería domésticos. ¿Es correcto, Arlis? Sí, sí, doctora. Muy bien. Es en domésticos. Siguiente pregunta.
¿Alguien más que quiera participar, chicos? Andrés está con la mano levantada. Ya, a ver, Andrés. Características de las ninfas de triatoma. Tienen un opérculo apical, es de color blanquecino, es la forma inmadura, o mide 1,7 de largo y 2 de ancho. Es la forma inmadura del triatomino. Sí. Gracias, Andrés. Siguiente pregunta. Está Marcelo levantando la mano. Y a ver, Marcelo, la 4. Dice, Cimex lectularius o chinche de cama. Es un hemáfobo que actúa como vector y transmite enfermedades al humano. ¿Verdadero o falso? Es falso. Sí. Y finalmente está Grace. Ya. Pedículos corporis, según su información médica, es transmisor de estas enfermedades, excepto fiebre de las trincheras, fiebre tifoidea, fiebre recurrente o tifus exantemático. Grace. Sí, doctora, disculpe, confundí la pregunta. Pensé que era que transmitía, que sería fiebre recurrente. Podría ser. ¿Cuál crees que podría ser? A, B, C o D. ¿Tifoidea? A, B, C o D. B. B. Ya, sí, está bien. Fiebre tifoidea.